Muy buenas. Hoy voy a hablar acerca de la mitocondria. La mitocondria es el organulo que se encarga de la respiración celular. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, gracias a ella, se puede producir ATP, la cual es la energía con la cual trabaja la célula. Ahora bien, ¿cómo es que está estructurada? Pues bueno, la mitocondria posee una membrana externa, una membrana interna, no realmente va aquí señalada. Tiene ADN, bueno, tiene cromosoma y por tanto tiene ADN y ARN, tiene ribosomas, tiene la matriz mitocondrial, tiene también la porción F0 y F1, el espacio intermembranal y las crestas mitocondriales. Ahora bien, ¿cómo es que funciona cada una de estas partes de la mitocondria? La membrana externa es una bicapa lipídica que tiene poros y canales de proteínas. También contiene colesterol, el cual le sirve para la fluidez de la misma membrana. Estas van a facilitar el ingreso de ciertas sustancias a la mitocondria. Más adelante hablaremos muy bien de cómo es que funciona la membrana interna. La mitocondria produce su propio ADN, es decir, el ADN propio de la célula no es el mismo ADN de la propia mitocondria. La mitocondria se va a encargar de sus mismos procedimientos y de conservar su propia información. El mismo caso es para los ribosomas. La mitocondria produce sus propios ribosomas para poder generar propias proteínas mitocondriales que van a servir para poder trabajar y poder producir energía. En la matriz mitocondrial se va a llevar a cabo casi todos los procesos que llevan de por sí a la mitocondria. En el espacio intermembranal se va a encontrar un líquido muy similar al hialoplasma. Contiene una alta concentración de protones como resultado de el bombeo de los complejos enzimáticos en la cadena respiratoria. Ahora bien, eh, acerca sobre la membrana interna. Primero, hay que saber cómo es que funciona la mitocondria, con qué empieza todo. Bueno, todo esto va a empezar con la glucosa. La glucosa viene del exterior de la célula y va a ingresar por difusión simple. Ahora bien, la glucosa no entra a la mitocondria como glucosa. Antes pasa por un proceso que se llama glucólisis. La glucólisis es un proceso mediante el cual la glucosa se convierte en piruvato. Ahora, el piruvato ingresa acá y pasa por un proceso enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa, el cual convierte el piruvato en acetilcoenzima A. Ya ahí, el acetilcoenzima A servirá para poder trabajar los distintos procesos que se lleva a cabo adentro de la misma mitocondria. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en la membrana interna? Esta que tenemos acá. Bueno, lo que ocurre en la membrana interna son distintos procesos con... a ver si aquí lo puedo enfocar un poquito mejor para que se pueda observar de forma más clara.
Bueno, supongo que ya. Bueno, este es el NADH deshidrogenasa. Todo esto va a ser para estar produciendo ATP. Aquí, este va a ser, supongamos, va a ser el espacio intermembrana. Este espacio intermembrana va a estar, se desenfocó, va a estar repleto de protones. Protones que lo que evitan es juntarse con otros protones porque son carga positiva y positiva, entonces se repelen. Entonces, lo que hace esto para producir ATP es atraer acá electrones. Entonces, de tal manera que estos protones se juntan acá con estos electrones y pasan por un largo proceso aquí del NADH deshidrogenasa al succinato deshidrogenasa, luego se pasa a la coenzima Q y de la coenzima Q al citocromo y del citocromo al citocromo oxidasa. Luego del citocromo oxidasa se oxida con dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es parte de la respiración aerobia. Y todo esto va a pasar para la ATP sintasa para poder producir mayor cantidad de ATP. El NADH deshidrogenasa contiene flavira mononucleótido. El succinato deshidrogenasa van a ceder electrones a la coenzima Q, como había mencionado antes. El complejo 3, o bien conocido como citocromo, cede electrones al citocromo oxidasa. Es una cadena. Y se va a unir a dióxido para producir dos moléculas de agua, las cuales se van a estar trabajando aquí, bueno, como había explicado antes. Ahora bien, luego de esto, ¿qué es lo que ocurre en la matriz mitocondrial? En la matriz mitocondrial ocurren dos sucesos. El primero es el ciclo de Krebs. Bueno, en el ciclo de Krebs ingresa el acetilcoenzima A. Se une a una molécula de 4 carbonos oxalacetato y libera el grupo coenzima A y forma una de 6 carbonos llamada citrato. Ahora bien, lo que ocurre con el citrato es que se convierte en su isómero. Su isómero se llama isómero citrato. Bueno, se le retira agua y se le vuelve a añadir. Y ese es un proceso que no se conoce tan bien, pero en eso consiste. El isocitrato luego se oxida y libera un dióxido de carbono y se convierte en cetoglutarato. El NAD+ se reduce a NADH. Luego, el cetoglutarato se oxida y se une a una coenzima A y forma succinilcoenzima A. Reduce un NAD+ en NADH. Luego, la coenzima A del succinilcoenzima A se sustituye a ADP para formar ATP. En otros casos es GDP para formar GTP. Y se vuelve succinato. Luego el succinato se oxida formando fumarato. Luego dos moléculas de hidrógeno se unen a FAD y forman FADH2. Luego se le añade agua al fumarato y forma malato. Y luego el malato genera forma oxalacetato. Y el NAD+ se reduce a NADH. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con el siguiente proceso? Tosí, pero no es coronavirus. Lo que ocurre con el siguiente proceso es que todos los ácidos grasos, disculpe, me cansé de una mano,
todos los ácidos grasos se oxidan, y se oxidan tanto, 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 hasta el punto que ese ácido graso se convierte en acetilcoenzima A, la cual puede ser utilizada para el ciclo de Krebs y así generar más ATP. Y bueno, en total de todo este proceso se generan alrededor de 42 ATP, que es así como produce la energía suficiente para que la célula pueda mantenerse con mucha energía y pueda trabajar correctamente. Bueno, ese ha sido el video. Espero que tomen en cuenta también esta frase de acá abajo. Eh, Me despido. Muchas gracias por su atención y tengan mucho cuidado.